Cordial saludo, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Les saludamos desde Colombia y estamos muy honrados con ustedes por sus comentarios, porque nos han seguido en todas nuestras prédicas, reflexiones de este ministerio. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tanta fidelidad. Muchas gracias a cada uno de los que día a día se añaden a nuestros canales Mujer de Dios Vuelve a Casa, MDBC, y Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. También te invitamos a que nos sigas en Comunidad TV UNBJ en Instagram y en Facebook. Me puedes encontrar como Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería. Bien, muchas gracias a cada uno de los suscriptores que nos han enviado sus comentarios y permíteme presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Pati Ramos, soy teoterapeuta, conferencista y predicadora de la Palabra de Dios, y hoy vamos a tratar otro poderoso tema de la Palabra de Dios, y gracias a nuestro Abba Padre, en nuestro eterno Creador, que nos permite estar emitiendo nuevamente para todos ustedes. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este lugar y que tome el control de mi boca, de mis emociones y del tema que vamos hoy a tratar, para seguir en ese crecimiento personal y en ese crecimiento espiritual. Padre eterno, yo te doy gracias por este día, por este lugar, porque tú has permitido que yo sea una voz que se levante para emitir de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestras vidas. Aquieta los aires, aquieta las personas alrededor, y que seas tú, Señor, dando la palabra a través de mi boca, para que estas palabras lleguen a lo profundo del corazón de la audiencia y que puedan entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo tomando el control de este momento, y que seas tú y no yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, amén. Bien, entonces estuvimos ya estrenando la predicación de 3 partes que estuve dando acerca de el proyecto que Dios tiene con la mujer. Son 3 partes, hubieron algunas, segmentos, fueron 3 segmentos de esa predicación, y pues quedó así de 3 partes, pero hoy vamos a ir a lo puntual por el tiempo, porque a veces tengo mucho tema que tratar y me quedo corta. Así que por eso, cuando ustedes vean que sigue una segunda parte, que sigue una tercera parte, es porque es el mismo tema, pero la continuación. Bien, hoy vamos a hablar acerca de qué es ser espiritual. Muchas personas me han preguntado realmente qué es ser espiritual, porque todas las personas quieren ser espiritual, y de hecho algunos dicen que son muy espirituales, pero cuando vamos a la realidad de la profundidad de qué es ser espiritual, nos damos cuenta de que muchas personas no es que están siendo espirituales como Dios quiere que ellas sean, sino que es una falsa espiritualidad. Y hoy vamos a mirar entonces qué es ser verdaderamente espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos que toda persona que está buscando alguna religión, alguna secta, algún movimiento o alguna creencia, también está buscando ser espiritual, pero no como la Biblia dice, sino como la persona que está en esa búsqueda cree que va a llegar a esa espiritualidad. Entonces vamos a hablar acerca de qué es ser espiritual verdaderamente, y el tema va a ser la verdadera y la falsa espiritualidad. Vemos entonces en la historia, vamos a basar este mensaje en Efesios 4, que fue la palabra que Dios me dio en Bogotá exactamente en el 2016, que comencé el ministerio de Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, es decir, que comencé esta comunidad cristiana. Antes estaba en el ministerio de Mujer de Dios Vuelve a Casa, como ya lo he mencionado, de la Iglesia Cristiana Restauradora de Portillo, Iré por ti, que fui la cofundadora, vicepresidente de este lugar. Ahí comencé, pero el ministerio mío ya había iniciado mucho tiempo atrás. Yo puedo decir que desde
Desde muy pequeña Dios me ha tenido en el ministerio de alguna manera, pero ya vine a tener un ministerio públicamente, digamos cuando ya me di cuenta de que el Señor tenía un propósito con dar la palabra a través de mí, pues ya me adentré mucho más en el ministerio y comencé a fluir. Entonces, lo digo para aquellos que se conectan hace un poco de tiempo, que no conocen muy a fondo de pronto quién es Patti Ramos. Entonces ahí puedes ver toda la trayectoria en los anteriores canales de Mujer de Dios Vuelve a Casa, de MDBC, y en esta de Comunidad Cristiana, Una Nueva Vida de Jesucristo. Vamos a estar todos en silencio, los que están alrededor. No quiero distracciones, quiero que las personas estén en quietud. Estamos grabando en locaciones diferentes, a veces personas alrededor se activan, pero lo más importante es que tú estés en la palabra, que tú estés aquí. Espiritual significa espiritista, espiritismo, espíritus o experiencias. Cuando hablamos de espiritual estamos hablando de espíritus, de la parte espiritual, pero hay una falsa espiritualidad que es basada en el espiritismo, en el espiritista, en vocación de espíritus o en experiencias, se llama paranormales, o estas experiencias que las personas buscan de manera extraordinaria, o estas experiencias sobre todo místicas, es la palabra. Mística significa misteriosas. Entonces esa es una falsa espiritualidad, pero realmente la vida espiritual la vamos a leer aquí en Efesios capítulo 4, la voy a leer para todos ustedes. Unidad en la iglesia. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense en apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les da, o la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación, a una sola esperanza de salvación. No a experiencias paranormales o experiencias sobrenaturales, que las personas están buscando todo eso, que los ovnis, que los extraterrestres, o querer buscar experiencias, sino a una sola. Dice aquí la palabra que Dios nos llamó a tener una esperanza, una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formáramos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios,
y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Estoy leyendo en Efesios capítulo 4, leí todo el capítulo, me metí bastante en la lectura porque quiero que tú la tengas clara, que Dios quiere la unidad en la iglesia. A veces pensamos que la iglesia es un conjunto de ladrillos, de puertas, de sillas, de micrófonos y de personas ahí sentadas. No es la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, porque somos un cuerpo y todos juntos unidos formamos el cuerpo de Cristo. Y es por eso que en el Antiguo Testamento vemos que realmente el ministerio de las personas era el servicio más, digamos, genuino, porque ellos les tocaba ir a caminar, les tocaba ir a evangelizar, les tocaba hacer muchos trabajos evangelísticos y les tocaba esforzarse mucho para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que estamos en un tiempo privilegiado porque ahorita las personas pueden fácilmente entrar al internet, pueden conectarse a través de los dispositivos, pueden encontrarse a través de meeting o de salas de conferencias para hablar, pero en ese tiempo no había tal cosa, sino que las personas se las tenían que inventar para caminar, para ir a los lugares a donde estuvieran las personas y darles el mensaje. Es decir, que había un esfuerzo mayor. Ahorita todo lo tenemos como en bandeja de plata y no lo valoramos aún porque pensamos que nos da mucha pereza también aún hasta evangelizar por internet. Todo esto que yo estoy haciendo es evangelizando, es enseñando, es predicando, es ministrando. Todo esto lo que yo estoy haciendo actualmente y lo que he hecho siempre. Alguien me decía hace como unos 3 meses, me decía: Pati, tú ya avanzaste mucho, hablándome acerca de esta situación que se levantó donde ya cerraron las iglesias definitivamente. Entonces ella me decía que gloria a Dios, que Dios en su sabiduría había permitido que yo comenzara a predicar por medio de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, porque el evangelismo que he hecho en este canal de UNBJ ha sido prácticamente de tú a tú. Y en Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, que es el otro ministerio que tuve ahí, lo hacía en público con mucha gente, pero en esta comunidad cristiana lo hago sobre todo como un meeting, como una conferencia de tú a tú, y es más interesante. Así que vemos que aquí está hablando Pablo acerca de esa unidad en la iglesia. Le pide a todos ellos que sean unidos en la fe y que lo que quiere Dios es que permanezcamos en esa unidad, en la fe, en la esperanza, en el amor, que estemos unidos en esa búsqueda. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es la falsa espiritualidad y qué es la verdadera espiritualidad. Yo conozco muchas personas que me dicen que son muy espirituales y en algún momento una mujer se me acercó y me dijo que ella me admiraba mucho, que me quería conocer, que quería hablar más conmigo, que digamos que ella quería tener un encuentro como con Dios y que yo le hablara y que le predicara y que le interesaba mucho hablar conmigo. Y frecuentemente personas me buscan y me dicen: yo quiero hablar con usted, pero a veces el Señor no me permite, mi Padre Eterno pone en mi corazón no hablar con esas personas porque las intenciones que tienen no son de creer en el Señor Jesucristo, sino que ellos creen o ellas creen que yo les voy a adivinar o les voy a dar una palabra del futuro o les voy a decir cómo salir de algún problema que tengan, y yo no hago ese tipo de ministerio. Mi ministerio no está basado en la adivinación, el ministerio mío no está basado
en dar consejos fuera de la palabra. El ministerio que Dios me dio es de rompimiento, es de palabra profética, es de palabra de ministración, como ustedes ya lo han visto, pero no me presto para personas que quieren como sacarme, digamos, palabras queriendo que Dios les hable a través de mí, cosas que Dios no me está diciendo. Entonces, por ejemplo, en estos días una mujer me decía, hace varios tiempos ya, creo que por el año pasado, me decía: Pati, yo quiero hablar contigo, me interesa mucho hablar contigo. Y yo la miraba a los ojos y me daba cuenta de que ella está metida en la nueva era, pero bastante. Está muy metida en el tema de lo místico, está muy metida en el tema de todo lo de la metafísica, metida con el tema de mucha brujería, metida en muchas cosas. Y ella me decía: sí, yo también soy muy espiritual. Y cuando en algún momento puso una fotico en el perfil de su WhatsApp, me pude dar cuenta de que definitivamente ella estaba metida en la nueva era, en la metafísica, que ella estaba en cosas místicas, no espirituales. ¿Qué son las cosas místicas? Ya lo dije, son cosas misteriosas, buscar el más allá, buscar la angeología, buscar hablar con ángeles, buscar prenderle velas a los ángeles, buscar ciencias ocultas, buscar respuesta paranormal. Por eso es que la gente cuando juega la tabla Ouija realmente está buscando una respuesta espiritual, no en la Biblia, no en la palabra de Dios, no, sino que está buscando una respuesta en algo místico, o sea, es decir, misterioso o paranormal, que son cosas fuera del territorio de lo espiritual en Dios. Ellos están buscando es una conexión con demonios. Es más claro para que tú me lo entiendas. Entonces, luego volvió a hablar la muchacha conmigo y me dijo: mira, yo quiero hablar contigo, me interesa mucho, pero el Señor inmediatamente me puso en mi corazón: ella no es espiritual, ella no es una mujer espiritual, ella realmente va por el otro lado, ella va por las ciencias ocultas, ella va por la metafísica, ella está en invocación de espíritus y ángeles. Cada vez que una persona dice que invoca a los ángeles, realmente está invocando demonios, porque Dios no dijo invoquen demonios. El Señor dijo, no, la palabra de Dios no dice que invoquemos ángeles, Él dice que llámame y yo te responderé, en Jeremías 33:3. Entonces me di cuenta de que esta mujer iba por el otro lado y lo dejé así, y ya me dejó claridad de que no podía hablar con ella porque ella quería era como contaminarme de alguna manera con las prácticas que ella estaba haciendo. Así que ya lo tuve claro y ya no me volví a prestar como para hablar con ella, porque ya sabía por dónde era que estaba. Y todos anhelamos buscar a Dios de alguna manera. Todos anhelamos tener un encuentro con Dios, todos anhelamos de alguna forma, porque somos hechos por Dios, y el Adán de Dios está en nosotros, porque recuerda que la palabra de Dios dice que Dios sopló su aire, su breath, o su aliento es su vida sobre nosotros. Es decir, que nosotros le pertenecemos a Dios, pero que el pecado nos aleja de Dios. Cada vez que una persona está en pecado, está lejos de Dios, pero siguen buscando de Dios. Por eso es que vemos que hay tantas religiones, porque todas las religiones realmente quieren buscar a Dios, pero el enemigo no los deja encontrar al verdadero Dios de la palabra, sino que les pone falsos diosesillos, imágenes, les pone filosofías, teorías, les pone documentos, les coloca en sus manos libros. A manera testimonial te cuento, en estos días, hace mucho tiempo, yo no voy a hablar de estos días de este año, casi no lo voy a mencionar, sino sobre todo el año pasado, que el Señor estuvo usándome de muchas maneras ministerialmente. Se me acercó un varón, y desde que él se acercó a mí no tuve paz en mi corazón, porque yo sentía que algo estaba pasando en él, pero lo dejé así. Después volvió y él estaba como dando rondas por ahí como que quería de pronto hablar conmigo también, y llegó un momento en que me dijo: mire, tengo este libro. Sacó un tomo grande de un libro
tomo. No era la Biblia, no, era un libro. Y me dijo, mire, acá tengo el secreto de la riqueza. Y cuando tenía como ese libro, misteriosamente no lo quería ni dejar ver ni tocar. Y cuando le abrió la portada era como de un indio. O sea, él estaba consultando todo lo que es la filosofía indígena, todo lo que son los indígenas, todos los chamanes, todos estos gurús, todas estas personas que a través de riegos, a través de hierbas, a través de muchos rituales conjuran a la gente. Entonces en el libro había como un indio y ya lo pude detectar de que lo que Dios me había mostrado al principio, la primera vez que lo conocí, era real, que en él estaba pasando eso, que él está buscando ciencias ocultas. ¿Qué son las ciencias ocultas? Son ciencias, o sea, conocimientos que no son permitidos en la Biblia, por eso se llaman ciencias ocultas, o sea, conocimiento oculto que no es permitido por Dios. Y sé que mucha gente de la que me está escuchando está metida en ciencias ocultas, está metida en la metafísica, está metida en los ritualismos, está metida en la nueva era, está metido con angeología, está metida en muchas cosas fuertes, están metidas con cartas de tarot, están metidas en muchos enredos espirituales, pero cuando ellas hablan, dicen o ellos dicen que son muy espirituales. Yo también soy espiritual y te voy a explicar algo. Recordemos que en la Biblia había un brujo que se llama Simón. En la Biblia quedó registrado el brujo que se llamaba Simón. Y él le dijo a los apóstoles, yo quiero que ustedes me den del poder que ustedes también tienen para liberar y para hacer esas liberaciones que ustedes hacen. Yo quiero tener eso que ustedes también tienen. Entonces todo lo que ellos tenían, los apóstoles, que Dios les delegó poder para liberar, para echar fuera demonios y demás, este brujo Simón lo quería. Él dijo, yo también, pero no era porque él era cristiano, que se haya convertido, que se haya arrepentido, que estaba buscando ser un ser humano espiritual en Dios, sino que él quería tener también ese mismo poder de la palabra para seguir en la brujería. Perdóname, es que muchas veces en el ambiente, como gente fuma, me da como algo de picazón en la garganta. Entonces, no querían tener, digamos, este ser humano no quería tener poder en Dios, sino el poder de Dios para seguir en la brujería. Y a eso voy con este tema de qué es ser espiritual verdaderamente y qué es ser un falso espiritual. Entonces vemos que ahí hubo como una intención de cogerlo de Dios para ponerlo en las tinieblas. Y Dios no permite que sus cosas que son santas las pongamos al servicio de Satanás. Te voy a explicar. Mucha gente de las que leen las cartas, hacen el tarot, hacen riegos, hacen brujería, hacen magia, estas mujeres que hacen, hay una como un bebedizo, pero nunca he hecho brujería, nunca he tomado brujerías, nunca me he prestado para ese mundo espiritual, así que no te puedo decir que yo lo he practicado porque Dios nunca permitió que yo esté ahí. Gloria a Dios para tener un corazón más puro y poder ministrar sin contaminación. Pero hay personas que han hecho yagé. El yagé es un bebedizo que toman para quedar pactados, y dicen ellos que con poderes mentales, poderes visuales, poderes auditivos, poderes de hacer cosas como magia. Estas personas que toman yagé quedan poseídas de muchos demonios. Por eso es que vemos que hay liberaciones que no se dan. A veces hay liberaciones que no llegan a prosperar, y que la persona sea definitivamente libre porque ha hecho muchas cosas en lo profundo de su vida espiritual. Te voy a explicar. Los seres humanos somos espirituales. ¿Qué es el ser humano espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Nosotros fuimos hechos, en el corazón de Dios nació crearnos a nosotros. Y nosotros somos seres espirituales, es decir, que somos creados por Dios y que Él puso en nosotros el anhelo de amar a Dios, que Él puso en nuestro corazón el anhelo de tener una búsqueda constante de Él, de nuestro Creador. Por eso cada vez que tú miras al cielo, tu corazón se tranquiliza
Y cuando tú miras al cielo, tienes tranquilidad y esa paz. Y muchas veces cuando nosotros también miramos al cielo, encontramos que allá es donde queremos estar, porque sabemos que es el único lugar donde es seguro. No estoy hablando de la atmósfera, no estoy hablando de las nubes ni de los planetas, estoy hablando de que sabemos que nuestro creador está allá, en el trono, se llama el lugar santísimo, o se llama el lugar, el trono de Dios. Y es por eso que la gente siempre mira al cielo, porque sabe que es la única esperanza. Y aunque continúe aquí en la tierra haciendo muchas cosas, siempre su mirada va al cielo, porque sabe que fuimos creados por Dios y que Él está ahí, en ese lugar que no lo podemos ver. Yo le enseño a mi hijo Ezequiel, y Ezequiel me decía, mami, ¿cuál es el teléfono de Dios? Y esa es como una pregunta de los niños, ¿sí? Y le dije, hijo, tú no necesitas llamar a Dios. Si tú quieres llamar a Dios, arrodíllate y ora. Ahí lo llamas. Él está ahí contigo. Y me dijo, mami, pero yo no conozco a Dios. Y le dije, hijo, ¿tú respiras? Me dijo, sí. Yo le dije, así es Dios. No lo ves, pero Él está ahí. Está a través de tu respiración. Te está mostrando que Él es genuino, es como el aire. No lo vemos, pero ahí está. Entonces son evidencias de que Dios es real. Y muchas veces personas incurren en entrar en este mundo espiritual porque quieren tener poderes sobrenaturales, pero ¿para qué quisieras tú tener poder? Para manejar a otros. Porque rápidamente podemos deducir que cuando una persona busca poder es porque quiere controlar a los demás. Todos anhelamos buscar a Dios de alguna manera. La palabra de Dios dice tocad, pedid y buscar. Estas tres palabras significan buscar es buscar la palabra de Dios. Tocar es tocar el trono de Dios, y pedir es entrar como en esas peticiones que nosotros necesitamos que Dios responda. Toda la humanidad tiene peticiones, y sobre todo mucho más en este tiempo que estamos viviendo tan complicado, donde definitivamente ayer, cuando escuché por ahí una noticia de que íbamos a entrar como 7 días más en esa recesión, yo le decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y Dios puso en mi corazón estas palabras: solo la oración hará que el trono de Dios se mueva a favor de nosotros, los hijos de Él, porque todos somos creados por Dios, pero los hijos de Dios somos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Dios, como nuestro único Señor y nuestro único Rey y nuestro gobernante para la eternidad. Y entonces Él ponía en mi corazón solo la oración. Y anoche compartía con una mujer que estuvo hablando conmigo a varias cosas que ella quería hablar conmigo hace tiempos, y me decía, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, Dios puso en mi corazón estas palabras, solo la oración. ¿Qué es orar? Orar no es repetir. Orar no es estar, digamos, dándote con un látigo acá y sacándote sangre. Eso no es la oración. Orar no es coger el rosario y hacer las perlitas así e irlas pasando y rezando. No, la oración es esto, hablar. Cuando tú necesites algo, ora. ¿Qué es orar? Habla con Dios. Explícale, exprésale lo que hay en tu corazón. Dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis si me buscareis de todo corazón. Dios está esperando que tú lo busques. No me vengas a mí a decir que yo ore por ti. Personas me dicen, Pati, por favor ora por mí. Pati, por favor ore para que me salga esto, para que me salga aquello, ore. No, yo puedo sí orar por ti. Pero entonces, mientras tanto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Quedarte sentada o sentado esperando que Dios actúe? También tienes que orar. Porque personas son cómodas, y sobre todo en el ministerio hay mucha gente cómoda que no quiere pagar el precio de la oración. ¿Por qué? Porque están mal con Dios. Y entonces dicen, que es que Dios sí la escucha a usted y a mí no. Obvio, porque si estás en pecado, ¿cómo Dios te va a escuchar? Si Dios dice, en su palabra dice que Él no escucha al que está en pecado. Entonces, a veces me buscan a mí como intercesora, y yo les agradezco y me honran que me busquen y me cuenten y me tengan en cuenta para sus cosas. Pero hoy les digo, ustedes tienen que orar, porque ustedes saben lo que está pasando en cada una de sus vidas. En cambio, yo puedo orar e interceder por ti o por
pero ¿cómo está tu situación delante de Dios? Primero hay que hacer una confesión de pecados, un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cuando nosotros tomamos la decisión de no volver a pecar. Arrepentirse no es decir que me arrepiento y seguiré en el pecado. Arrepentimiento significa me devuelvo de mi pecado y no lo vuelvo a hacer. Esa es la palabra arrepentimiento. Entonces, en la búsqueda de la felicidad, mucha gente está buscando la felicidad. De hecho, los que se drogan están buscando la felicidad. La gente que se emborracha está buscando la felicidad. La gente que busca el dinero está buscando la felicidad. El hombre que busca muchas mujeres está buscando la felicidad. La mujer que busca cirugías estéticas está buscando la felicidad. Y la felicidad no es nada de eso. Realmente la felicidad es que tú puedes estar sentado en un árbol, en un prado, en un parque o en un bosque o en algún lado y estar feliz. Esa es la felicidad del ser humano, estar completos, estar lleno, esté en riqueza o esté en pobreza, como decía Pablo. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Y yo le he dicho eso al Señor, Señor, quiero vivir en abundancia y quiero también ya vivir plena, estar en abundancia o estar en escasez, pero estar feliz. Porque sea que tenga mucho o sea que tenga poco, ser feliz. Y muchas personas no identifican que la felicidad no es dinero, la felicidad no son lujos, viajar y comer mucho, no, la felicidad es un estado emocional y espiritual cuando ya hemos encontrado una respuesta en Jesucristo en nuestras vidas. Por ejemplo, te puedo decir a manera testimonial, yo soy una mujer muy feliz porque entendí que mi felicidad no me la dan personas ni cosas, sino que la felicidad es un estado emocional y te puedo compartir un testimonio personal. Una de las claves para ser feliz es cuando tú no ofendes a Dios. Cuando uno no está ofendiendo a Dios, que es decir, que uno no está pecando, que de alguna manera uno no está en ese juego del pecado, ofendiendo a Dios, hay una tranquilidad y una paz en el corazón. Y es por eso que cuando personas están mal con Dios, no se atreven a orar porque saben que Dios les va a mostrar que están en pecado. Entonces, ¿qué prefieren? No orar. Entonces la felicidad no se puede buscar separado de Dios. Nadie puede ser feliz fuera de Dios. Hay personas que dicen que son felices brincando, digamos, cuando se van a las discotecas ya no van a volver allá. Entonces tu felicidad dependía de qué, de ir a emborracharte, ya no lo vas a poder hacer. Tu felicidad dependía de ir a una discoteca a brincar y a subirte en las mesas y a treparte en los muros como micos y como micas, ya no lo vas a poder hacer. Porque definitivamente Dios con esta lección que nos está dando a todos nos está mostrando que nosotros estamos llenos de cosas que no necesitamos. Hoy le decía yo a mi hijo Ezequiel, tienes que acostumbrarte a que el internet no puede ser tu vida. Que te levantes el internet, en la tarde el internet, en la noche el internet y antes de acostarte el internet, porque le decía, nosotros no vinimos conectados a una red de internet. Nuestra vida realmente fue hecha para adorar a Dios y disfrutar de lo que Dios creó. Pero el mundo, el sistema, que ya lo dije, the circle, the connection and the circuit, el circuito, la conexión y la circunferencia, o sea, el sistema mundial nos ha metido en todo esto. Que cuando me levante lo primero que hago es el teléfono, que cuando me acueste lo último que hago es el teléfono. ¿Y dónde está Dios en la oración? Dejamos las prédicas, dejamos de escuchar temas interesantísimos. Entonces le decía a mi hijo, porque cuando tome la decisión el sistema de quitarnos el internet, ¿a dónde vamos a volver? A lo original, ¿qué? A estar en lo que estábamos antes, leyendo libros, orando de rodillas, escuchando las alabanzas en los CDs o en las memorias de USB y vamos a tener que volver a lo anterior. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar a todos una lección. Cuando nos quiten los sistemas, o sea, las conexiones a internet,
que nos pongan como en un ayuno de internet, porque Dios va a permitir también eso, que haya un ayuno de internet, que la gente se quede desconectada, porque vuelvo y te lo digo, y este no es el tema, pero lo voy a explicar en una 10ª parte. Cuando nos quiten los sistemas, o sea, la conexión al internet, que hagan un reseteo. El reseteo es que hagan como un apagonazo de todo y vuelvan a aprender todo con el nuevo orden mundial, que ya lo estamos viendo en el 20 y en el 21, que es el siglo 3, porque 2 más 1, 3, ya lo expliqué todo, no me voy a desviar. ¿Qué vamos a hacer? Nada, volver a lo que antes de estar conectados a internet. Entonces nosotros los seres humanos no nos podemos conectar a las fuentes equivocadas, porque personas están buscando las fuentes equivocadas, conectarse en los lugares equivocados. Por ejemplo, si yo voy a conectar un computador en el agua, no se va a conectar en el agua, porque el computador se conecta a la energía. Y todo tiene su razón de ser. Y por ejemplo, hay personas que están conectándose, ellos dicen que a Dios, pero no se están conectando a Dios, están buscando conexiones en lugares donde no está Dios. Las personas que creen en la angeología se están conectando a una fuente equivocada, de ahí no van a sacar nada. Lo estoy visualizando como si no estuviera conectando a los enchufes de luz, ¿sí? Para que me lo entiendan más claramente. Entonces muchas personas dicen, yo soy muy espiritual, es que yo amo mucho a Dios, pero ¿a cuál Dios? Porque todos hablan de un Dios, pero cuando tú le preguntas a esa persona de cuál Dios tú me hablas, entonces te van a decir un Dios cósmico, un ser muy poderoso, pero no el creador, no. Ellos no mencionan a Jesucristo, ni creen en el Hijo de Dios, ni creen que Jesucristo bajó a la tierra para salvarnos, no. Ellos no lo mencionan. Ellos dicen que Dios es un ser cósmico, una fuerza, que es como partículas. Ellos creen en un Dios que no es este de la Biblia, que no es el de Génesis, el que creó en 6 días la tierra, los animales, el universo. No, ellos no creen en este Dios, no, en otros. Quienes les vendieron eso se conectaron a las fuentes equivocadas. Entonces ellos son falsos espirituales y nadie puede ser feliz fuera de Dios. Ahora bien, en el texto que leímos en Efesios 4 nos habla de la forma en que nosotros debemos una nueva vida, debemos tener una nueva vida. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Como los que no conocen a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Es como algo tan fácil como te lo voy a decir. Mi hijo Ezequiel, que es un niño de 6 años, me conoce perfectamente bien, porque él sabe toda mi vida, desde la entrada hasta la salida, desde la mañana hasta la noche, él conoce todo de mí. Y si tú quieres conocerme a mí, pregúntale a mi hijo quién es Patti Ramos y él te puede decir quién soy yo, porque él conoce todo de mí. ¿Por qué? Porque él siempre está conmigo, en todo lugar, en todo momento y en toda oportunidad. A donde yo voy, él está conmigo. Entonces él me conoce, él sabe quién soy yo. Pero tú no puedes decir que conoces a Dios porque tú nunca has estado con Él. ¿Y cómo es estar con Dios? Primero que nada, leer la palabra es estar con Dios. Segundo, la oración. Tercero, ayuno, oración y estar en esa búsqueda de Él. Por eso personas dicen, es que yo conozco a Dios, pero ¿a cuál? ¿A cuál Dios tú conoces? Hay dioses en todas las religiones, pero no es este de la Biblia, no. Entonces, ellos tienen otro fundamento. Por eso en la Biblia habla Dios en su palabra. Jesús les enseñaba a las personas a través de parábolas. Parábolas significan historias de la vida real narradas para dar una lección o una enseñanza a las personas. Jesús hablaba en parábolas
porque cuando Jesús les hablaba muy profundo ellos no entendían. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Cogía historias de la vida cotidiana o de la vida real del ser humano y la enseñaba a las personas. Entonces, habla en la parábola las dos bases: la casa sobre la roca, que es Jesucristo, y la casa sobre la arena, que son las cosas que son superfluas, que no tienen fundamento, que no tienen base, que no tienen realmente apoyo de Dios en nada. Y esas casas, muy diferentes las dos, una cayó y la otra se quedó en pie. Cuando tú tienes tu fundamento, todas las casas tienen un fundamento, tienen que cavar a lo profundo para poner las bases profundas y que la casa no se vaya a caer. Si no cavan a lo profundo y no ponen bastantes vigas profundamente en la tierra, la casa puede tambalear y caer. Por eso es que muchas casas y edificios se han caído, porque no cavaron a lo profundo, dejaron todo sobre arena movediza. Y así son las personas que son falsamente espirituales. Ellas dicen que tienen a Dios, pero ¿a cuál? No es este de la Biblia, es otro Dios que ellos tienen en su... Dice acá la Biblia, tontas ideas. Estoy en Efesios 4, léete todo el capítulo. Estoy leyendo el lenguaje actual de la Biblia. Y aquí dice que aquellos que no creen en Dios, que creó el cielo y la tierra, sino en sus tontas ideas. ¿Cuáles son tontas ideas? La palabra tonta significa o una tontería, o la palabra exactamente dice, o sea, ser tonto es como ir tropezando, ir ciego, caminando, y te tropiezas y te caes. Esas son tonterías, es la palabra realmente. Cuando una persona es tonta es porque está caminando ciega sin saber para dónde va. La falsa espiritualidad, ¿cuál es? Mantras, como hacer o hacer algún sonido, un mantra, repetir cosas como los Hare Krishna, Hare 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 Hare, mantras. ¿Qué es un mantra? Una repetición, como una invocación, y también es como una invitación a los demonios. Realmente eso es un mantra. Rezos, repeticiones. La palabra rezo significa repetir. Procesiones. Entonces ir por las calles llevando imágenes vestidas que no hablan, que no oyen, que no piensan y que no pueden escuchar. Entonces también son falsas formas de espiritualidad. Misas, que realmente la misa que inventaron los católicos, la misa realmente es la mesa del Señor Jesucristo. Cuando Jesús se sentó con los discípulos en la mesa para repartir el pan y el vino, la mesa es el compartir. Jesús nos dio esa lección de que Él quiere compartir con nosotros y que nosotros compartamos con Él. Por eso Él dice en Romanos capítulo 8 versículo 10 al 13 que yo entraré a ti, compartiré contigo y tú conmigo. Cuando el Señor Jesucristo nos invita a que le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre y se convierta en nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro gobernante, nuestro todo. Cuando nosotros permitimos eso, entonces Dios se convierte en nuestro Señor, dueño. Cuando tú tienes un dueño, ya le perteneces, ya tú no puedes ir a donde quieres ni hacer lo que tú quieras. Entonces las misas realmente fueron cambiadas porque era la mesa, el compartir de Jesús con nosotros. Novenas son como también una especie de ritual que hace que las personas hagan como lecturas sin sentido de cosas que no están en la Biblia, y le ponen un poquito de la Biblia para hacerla ver espiritual, pero lo otro es inventado por el ser humano. Sahumerios, ¿para qué llenas tu casa de sahumerios? ¿Para qué pones sahumerios de unas aromas que son fuertísimas, que son horribles, que llenan tu casa de invocaciones? Porque esos sahumerios están entregados a diferentes demonios, porque esas personas que inventaron los sahumerios realmente con los sahumerios estaban invocando fuerzas, y no de Dios, sino fuerzas del enemigo. Velación o veladoras. No necesitas prender velas ni veladorcitas, ni una lamparita con la Virgen María o con la María Auxiliadora. No necesitas prender velas porque Dios no necesita luz, ni Él tampoco necesita que lo alumbres. Entonces estas velas o velaciones o personas que digamos
tienen en sus casas velas y velas. Nosotros con Ezequiel fuimos a una casa muy bonita y tenían muchas velas. Tenían como lo que tienen las iglesias católicas, que son como unos niveles de velas pequeñitas, eran como 4 así niveles de velas, filas de velas y otras velas. Y yo me ponía a mirar esa casa. ¿Por qué tienen esas velas? Porque ellos las prenden para invocar fuerzas, porque no son cristianos, ellos son masones y los masones están del lado de Satanás. Y entonces cuando llegué a esa casa y pasaban tantas cosas en esa casa, demasiado, hasta mi hijo Ezequiel discernió que allí había una brujería grande, había muchas brujas que se movían por todas partes de esa casa, porque había brujería en esas personas y la practicaban esas mismas personas. O sea, ellas decían ser cristianas, ellos decían ser cristianos, pero practicaban mucho la brujería, y todos, hasta las niñas más jóvenes, hasta los niños más jóvenes, ya estaban metidos en ese mundo, porque ellos habían practicado desde mucho tiempo atrás la masonería, y la masonería incluye brujería también. Y cuando llegamos a esa casa, sentía en mi corazón, sentía mucha incomodidad, sentía muchas cosas en mi cuerpo y sentía fuerzas. Yo soy una mujer muy fuerte, no soy una mujer miedosa para nada. Yo no nací el día del miedo. O sea, si tú crees que a mí me vas a asustar con algo, no lo vas a lograr, porque yo soy una mujer supremamente fuerte. Creo que por eso me he levantado grandemente, Dios me ha levantado, porque no soy una mujer miedosa. Pero en las noches, cuando muchas veces íbamos a amanecer a ese lugar que nos invitaban, en los sueños Dios me revelaba que había una bruja que volaba de un lado para otro en una escoba, y la bruja era la misma dueña de la casa. Y no solo eso, sino que toda la familia de ella también practicaba la brujería. O sea, un mundo fuertísimo. Y era por eso que cuando iba a esa casa me sentía tan incómoda. Y cuando nosotros llegábamos a nuestra casa, yo llegaba como si hubiera estado en una batalla campal, como si hubiera estado, hazte de cuenta, en un safari, aguantando sol, calor, que hubiera caminado largos días. Llegaba súper apaleada y llegábamos súper cansados, no estando haciendo nada, sino solo descansando y aparentemente como disfrutando. Pero Dios me hablaba y me mostraba que yo, cuando iba a ese lugar, al tener un nivel espiritual, yo estar allá metida, o sea, al yo llegar allá, me imagino que era algo parecido a lo que le sucedía a Jesús, que cuando él llegaba a un lugar, las fuerzas del enemigo, la invasión de demonios en las atmósferas, como que lo atacaban espiritualmente. Físicamente no lo atacaban, que él sangrara ni nada, pero espiritualmente los demonios se le enfrentaban, y el cuerpo físico es el que somatiza todos esos enfrentamientos. Entonces, eso me pasó como en varias oportunidades, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me siento tan cansada cuando llego de ese lugar? Y el Señor me decía, porque hay muchas fuerzas. La casa fue entregada a demonios, y tú los has visto, porque has visto las imágenes que ellos tienen levantadas en muchos lugares. Yo las vi. En algunos lugares del techo tenían unas imágenes como de unos leones, como unas bocas, y como demonios, pero decían que eran muy cristianos. Pero la casa ya estaba pactada, el territorio ya lo habían conjurado. Y siempre que yo iba a ese lugar sentía, como te digo, esa incomodidad, porque el mundo que ellos practicaban era espiritual, pero de las tinieblas, no espiritual de la Biblia. Y por eso, ¿por qué te cuento esto? Porque tal vez tú que me estás escuchando puedes haber sentido la misma experiencia, que cuando llegas a una casa entras en lucha, como que te sientes como que hay una pelea. Tú dices, ¿qué pasa aquí? Es lo espiritual. Por ejemplo, personas cuando llegan a la casa donde yo vivo me dicen, acá se siente mucha paz. Es mi territorio donde siempre hay alabanza, siempre hay prédicas, donde hay palabra, donde yo no dejo entrar el pecado, donde no permito que hayan cosas inmorales o que se vean cosas sucias o inmoralidades. Entonces, mi territorio, que es la iglesia, porque la iglesia no es un local, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo.
no permito que mi atmósfera se llene de contaminación. Entonces la gente lo siente y dice, aquí se siente mucha paz. Y siempre en todo lugar donde yo he vivido con Ezequiel sola, la gente me lo dice, aquí se siente mucha paz. Y yo he ido a casas donde yo siento paz. Aún en fotos yo puedo ver si en las casas hay contaminación o si hay fuerzas del enemigo. Inmediatamente a mí alguien me manda, ay mira, te mando esta foto en mi casa. Inmediatamente el Señor me muestra, hay nueva era, hay metafísica, practica la brujería, me lo muestra. Y hay casas donde me mandan fotos, ay mira mi casa que te muestro. El Señor me dice, ay, y siento esa paz, esa presencia de Dios, y eso es real. Se llama el don del discernimiento de espíritu. Y cuando llegábamos a la casa con Ezequiel, nos sentíamos como si hubiéramos estado, digamos, en una guerra territorial. Llegábamos cansados. Y entendí que Dios me estaba hablando, que realmente estaba entrando mi cuerpo en una guerra espiritual, porque ellos estaban del lado de Satanás y yo estaba en el lado de Dios y de su palabra, y entonces al yo entrar a ese lugar, el enemigo nos atacaba bastante físicamente. Y llegó un momento en que ya Dios le dio una revelación a mi hijo Ezequiel, y demostró que realmente en esa casa era de pura brujería, y decidimos, y siempre te voy a dar este consejo basada en mi experiencia: no vayas a una casa sin haber pedido direccionamiento a Dios, que Él te muestre si puedes ir a una casa o a un lugar o a un viaje o a otro país. Tú debes pedir permiso a Dios, porque nosotros somos de Él. Estoy hablando a los cristianos. Los que no son cristianos se mueven como cabras para allá y para acá sin pedir direccionamiento, pero los que somos cristianos, ¿qué significa la palabra cristianos? Que somos de Jesucristo, que nos parecemos cada vez más a Él. Entonces pide permiso cuando vas a ir a un lugar. En estos días una persona me invitaba, me decía, ven, necesito hablar contigo, y el Señor me dijo, no vayas, hay mucha contaminación en la atmósfera. Le dije, discúlpame, yo no puedo ir a tu casa. Y así, es mejor ser francos, es mejor ser directos y no entrar tú en una batalla, como yo te digo que yo entraba en una pelea, y mi hijo y yo sentíamos cansancio cuando llegábamos a nuestra casa, porque era la pelea que habíamos tenido en el otro territorio. Y te digo a ti, si tú estás cómoda, tienes todas tus comodidades en tu casa y tienes toda paz de Cristo en ti y en tu territorio, que es tu atmósfera, ¿para qué te vas a ir a incomodar a otro lugar? Hay gente que es feliz yendo a otras casas a amanecer, a vivir, a dormir, a incomodar. Y esas casas, las casas contienen la atmósfera de las personas. Si en una casa hay licor, cigarrillo, vulgaridades, promiscuidad, hay pornografía, todo eso está en el aire de la casa, aunque tú no veas el aire. Todo está invadido de esos demonios, de esas fuerzas. Y cuando tú llegas, que oras, que ayunas, que estás en la presencia de Dios y entras a ese lugar, ¡pum!, tú recibes como un golpetazo y empieza el enemigo a golpearte, porque la atmósfera está totalmente invadida de esos demonios. Los demonios se pegan en las paredes, en el piso, en el techo y en los muebles de las casas. Por eso tú vas a una casa, inmediatamente tú, si duermes en esa cama, te sientes agotadísimo, ya te expliqué esta experiencia que yo tuve, o llegas a casas donde tú te sientes en paz. Yo cuando íbamos con Ezequiel a ciertos lugares que nos invitaban a predicar, y fue un lugar donde yo sentí mucha presencia de Dios, que estuvimos predicando en otra ciudad, que nos pagaron todos los gastos para ir allá, y yo bendigo a esas personas, a esa familia, los amo, siempre los tengo en mi corazón. Yo creo que ellos al escuchar esto saben quiénes son. Sentí la presencia de Dios en ese lugar. Ellos cuidaron muy bien de nosotros durante los días que estuvimos, abrieron completamente su corazón y sus finanzas para nosotros, su iglesia la abrieron para que predicara yo el mensaje de la palabra de Dios, y en otros lugares también, en otros territorios. Gente ha sido muy amorosa conmigo, me invitan a muchas partes, pero el Señor me dice, no vas a ir allá. Hace un poquito de tiempo otra persona me dijo, mira, quiero que vengas a grabar tus prédicas en algún momento acá. El Señor me dijo, no vayas, la casa está invadida de la nueva era. Entonces, si yo llevo el ministerio y llevo la palabra a un lugar invadido, me van a atacar espiritualmente. Por eso es que tú algunas veces, en algunas prédicas, escúchate la prédica que di sobre la tercera y cuarta parte sobre las maldiciones familiares.
En ese tema los perros aullaban, la gente hablaba, la manifestación de demonios en esa atmósfera. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando se está hablando de cosas que son de rompimiento, donde se desenmascara la obra del enemigo, él se alborota y comienza a manifestarse a través de perros, de personas, de niños que gritan, que lloran, porque el enemigo se incomoda y utiliza a las almas para actuar. Por eso es que tú ves que cuando personas insultan a los demás, por ejemplo, si una persona me insulta a mí que yo nunca le hice nada, no es la persona, es el demonio que quiere ofenderme a través de esa boca de esa persona. Lo hago, no es el tema, no me voy a desviar más porque necesito cerrar que estoy hablando acá, pero Dios puso esas palabras en mi corazón. Entonces, la falsa espiritualidad, ¿cuál es? Los viajes astrales, desdoblarte, irte por los aires, meterte a las casas, meterte a ver qué hablan los demás. Eso se llaman, los viajes astrales lo hacen las brujas en alto nivel y los brujos. Ellos se desdoblan y se van como volando espiritualmente, ellos se salen del cuerpo y se van, se llaman los hilos de plata, como que ellos se conectan con una fuerza demoníaca y los lleva, y ellos dicen que se pueden meter a las casas a hacer presencia, a mirar. Eso es totalmente satánico. Por eso es que nuestras casas deben estar ungidas con la palabra de Dios y la oración, para que estos brujos, estas brujas en nivel, se llama en rango alto, no entren a nuestros territorios. Reuniones místicas o misteriosas donde en una redonda mesa se cogen las manos y cierran los ojos y comienzan a invocar fuerzas. No permitas que nadie haga eso contigo. Mira, en la iglesia cristiana muchas veces nos decían, pero pues son testimonios y son ejemplos. Muchas veces cuando yo iba a predicar o íbamos a predicar a otra parte, nos decían, cojámonos de las manos, y hacían como un círculo, que para orar. Eso mismo lo hacen también los que practican los Illuminatis, los masones, que ya te conté que fui a una casa donde había una mesa redonda, grande, gigante, y en la mitad había otra esfera y una lámpara, y cuando prendían la lámpara, la estrella de 5 puntas, y las personas se sentaban a los lados, o sea, alrededor de la mesa redonda, y se cogían de las manos para invocar a Satanás. Entonces, a veces nos dicen, ay, cojámonos de la mano aquí para orar. Sobre todo eso lo hacen mucho los artistas antes de salir al concierto. Ellos se hacen así, pero no invocan a Dios, fuerzas, invocan demonios. Entonces, estas mesas redondas, estas reuniones misteriosas, místicas, que para invocar fuerzas, los espiritistas, esto fue lo mismo que hizo Saúl cuando fue a visitar a la divina de Endor, que le sacara el espíritu de Samuel, para que a ver qué Samuel le iba a predicar o qué le iba a decir Samuel el profeta a Saúl. Imagínense él invocando el espíritu de Saúl, un profeta de Dios, invocándolo para que le dijera cómo era que Dios le iba a responder, si Saúl mismo estaba en desobediencia, estaba en tanta desobediencia que la fase más caótica y más perversa que él practicó fue haber ido donde una divina que le adivinara o que le invocara espíritus, y espíritus demoníacos. ¿Por qué? Porque cuando las personas están desesperadas por saber qué quiere Dios, qué les va a dar Dios, qué buscan del futuro, qué depara el futuro, esas personas caen en estas falsas espiritualidades. Cuando estas mujeres van a que les lean las cartas, el tarot, que les hagan hierbas y las bañen con esas hierbas, que les fumen el tabaco, que les hagan diferentes pactos con crucecitas en el cuerpo, que las marcan con cruces por todas partes del cuerpo para cerrarlas espiritualmente y que nadie las puede, digamos, eso lo hacen mucho los narcotraficantes, cerrarse en el cuerpo con cruces, hacerse para cerrarse, para que no los puedan coger la policía, ni que los contrabandos que ellos saquen no se los vayan a coger. Ellos hacen toda esa clase de brujerías, espiritismo. Eso ha salido en muchas noticias públicas, que ellos manejan santería, brujería, ocultismo, magia negra, magia roja, de todos los colores, porque esa gente está con Satanás. Entonces, estas personas que hacen estas reuniones misteriosas o místicas están también invocando fuerzas del enemigo, pero ellas dicen que son muy espirituales. Yo soy muy espiritual, dicen ellos. Y uno dice, sí, yo voy a unas reuniones, dicen ellos. Unas personas que conocí el año pasado,
Cuando las vi, eran varios, eran como 4 personas, y cuando los vi a los 4,